cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este día 22 de octubre. Está avanzando el tiempo, es una fecha bastante interesante para quienes hemos estudiado las profecías. Hágalo usted, vea qué pasó un 22 de octubre. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. El tema que enfoca ahora Santiago es un tema bien delicado también, porque él está hablando, si alguno se cree religioso, esto está en Santiago 1, 26 y 27, se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y luego el 27, un texto muy conocido, que quizás nosotros a veces de fuera de contexto lo hacemos: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es esa religión? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, aquí en el capítulo 1:26, uno dirá, ¿de qué religión me está hablando Santiago? ¿Qué es lo que está expresando? Y aquí uno tiene que tomarse un poquito del original, porque la expresión religión que aparece allí está dada en el sentido de la relación o la religión pura, esta, ¿no es cierto?, que aparece aquí, está relacionada con las expresiones externas de la religión en el ritual y la liturgia de la ceremonia. Así que en ese concepto uno tiene que entender lo que lo que Santiago está diciendo en su escrito. Uno podría decir, para explicar quizá un poquito más, si alguno se cree religioso en asistir a la iglesia, en los conceptos del templo, de la liturgia, de la forma del canto, ¿no es cierto? O sea, voy a decirlo de otra manera: si tú asistes a una iglesia, a un lindo templo, donde hay una música ahí hermosa, donde tú cantas, donde participas de algunas actividades, donde hay ceremonias maravillosas, pues eso no tiene mucho sentido si eso no se traslada también a asistir o a visitar a las personas que están necesitadas. Y sabes, y aquí dice algo que creo que nos atañe a todos. Dice, no refrena su lengua. Generalmente o hablamos de más o sencillamente caemos en la mentira. Porque fíjate, hasta las exageraciones son mentiras. Y tenemos la tendencia a exagerar las cosas. Entonces tenemos que tener cuidado. Fíjate, la mentira prácticamente no se considera pecado. Porque si tú le dices a alguien que no mientas, o que lo pillaste en alguna mentira, pero que no mienten, si todos mentimos, así que, pero eso no disminuye la falta. Tenemos que considerar eso, que nosotros tenemos que sacar de nuestra vida la mentira. Y lo otro es que tenemos que llevar a la práctica nuestra religión, así entre comillas. Porque aquí cuando habla de la religión pura y sin manchas o sin mácula delante de Dios, es visitar al huérfano y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, el Señor Jesús dijo allí las expresiones que tomó Mateo en el capítulo 25, versos 35, 36 y 40 de su Evangelio. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me recibisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, y se le pregunta, ¿pero cuándo lo hice? En el verso 40, claro, respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que como lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea, nosotros tenemos que ver en todo aquel que tiene necesidad, todo aquel que necesita nuestra ayuda, nuestro auxilio, tenemos que ver a Cristo. Cuando le hacemos algo a alguien, se lo hacemos a Cristo. Ahora, el planteamiento que hace Mateo en este sentido, ¿no es cierto?, que este énfasis que hace en este momento del juicio, en realidad, porque hacia allá se está apuntando, está referido al concepto de que yo no lo estoy haciendo por algo,
ni a alguien, sino porque siento el deseo de ayudar, no importa quién sea esa persona. Acuérdate que Santiago ha dicho que no importa quién sea, yo debo amarlo, debo acercarme a él, ayudarlo, no mirando a quién. Por eso que ellos van a decir aquí, ¿y cuando te vimos enfermo? ¿O en la cárcel? ¿O vinimos a ti? O sea, fíjate, estaban ellos haciendo una cosa desinteresada, sin mirar a la persona. Estaban haciendo el trabajo, como decimos, eran y hacían eso que estudiaban, que conocían. Eso es lo que se expresa allí en Mateo capítulo 25. Ahora fíjate lo que dice Romanos capítulo 12 versos 9 en adelante. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros como al amor fraternal. Fíjate, aquí nos está diciendo que nosotros debemos demostrar el amor, el amor tiene que ser algo que no se fija. Hoy día a veces se demuestra amor, entre comillas, pero detrás hay una intencionalidad, o mejor dicho, podríamos decir un aprovechamiento de esto, porque se le demuestra a alguien porque se quiere sacar algún provecho de esa situación, de esa demostración de amor. Entonces, aquí dice el amor sea sin fingimiento. Si yo siento amor por alguien, tengo que demostrárselo, pero demostrárselo libremente. Y eso creo que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que lo llevemos a la práctica. Aquí uno tiene que irse preparando porque después Santiago va a ahondar bastante en este concepto, ¿no es cierto?, de las diferencias que uno puede hacer con las personas. Pero puntualmente aquí él está como preparando el ambiente porque va a ser muy directo en los conceptos que va a verter después en los siguientes versículos, porque él, según Santiago 1:26, él nos dice, si alguno se cree, ¿no es cierto?, o está pensando de qué. Bueno, yo voy a la iglesia, yo entrego mis ofrendas, doy mi diezmo, tengo un cargo en la iglesia, o sea, estas son cosas externas, ¿te fijas? Y ya con eso pareciera que mi religión está siendo perfectamente buena ante Dios, está siendo aceptada. Pero si tú te crees así, dice Santiago, ten cuidado, porque en realidad, si no sabes refrenar tu lengua, que es una cosa que él va a tratar y trata bastante fuerte, se engaña, ¿no es cierto? Engaña su corazón y la religión, y aquí está lo terrible ahora, que esa religión que él cree tener tan buena es vana. O sea, no sirve para nada. Ahora fíjate, en Romanos capítulo 12, verso 17 en adelante dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Creo que aquí está justamente esa religión de la que nos habla Santiago. Es la vida misma. Es una religión práctica, una religión que forma parte de la vida, no es algo que yo me pongo y me saco a voluntad y algunos días de la semana solamente. Fíjate, hay un pensamiento interesante que dice que el argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Bueno, si alguno de nosotros tiene alguno de estos problemas, por eso es que Cristo decía, si tú traes tu ofrenda al altar, ¿no es cierto?, y tienes un problemita, arregle ese problema primero para que tu ofrenda realmente sea acepta delante de los ojos de Dios. Gracias, amables oyentes, por la atención de este día. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. ¿Cuánto de su tiempo y energía gasta en ayudar a quienes tienen necesidades? ¿Qué dice su respuesta acerca de cuán útil es con su fe? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.